A pesar de su fama de ser un mal mes para las bolsas, septiembre ha terminado sorprendentemente siendo bueno para los inversores, principalmente para las bolsas europeas que han tenido una semana fascinante, subiendo más de un 4% gracias a los estímulos que se han aplicado en los mercados en China. Estas medidas sin duda han sido la gran historia de la semana y en un segundo plano, pero sin restarle importancia, han sido el buen tono de los resultados de Micron el pasado miércoles luego del cierre de los mercados. Primero, en lo que se refiere al anuncio del gobierno chino y los estímulos por parte del Banco Central, son, como decíamos, la gran noticia de la semana porque ha sido reeditar un modelo monetario que parecía muerto y es ilimitado. Este es el mismo modelo que puso Japón para salir de su burbuja, el que aplicó Bernanke en la Fed en la crisis del 2008, es decir, la quiebra de Lehman, y también el modelo que aplicó Draghi en el Banco Central Europeo para salir de la crisis del euro. La esencia y lo más importante de este modelo es su carácter de ilimitado, es decir, una expansión monetaria sin límites en cuanto a la cuantía y una implementación agresiva que incluso puede ir al helicóptero monetario que mencionaba en su momento Milton Friedman, es decir, entregar dinero directamente a las personas o a la compra directa o indirecta de acciones, tal como lo hizo el Banco de Japón. Es el as much as needed que nos comentaba Yellen o Bernanke, o el famoso whatever it takes que aplicó Draghi el año 2011. Todo esto ha generado reacciones muy alcistas en la bolsa china y en Bloomberg destacados gestores han llamado a comprar todo lo que tenga que ver con China. La semana pasada el CCI, que engloba las 300 principales acciones cotizadas en Shanghái y en Shenzhen, subió más de un 15% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 13%. Pero el impacto no se ha limitado solamente a las bolsas en Asia, sino que también ha llegado a Estados Unidos, donde el miércoles y jueves pasado, de forma intradiaria, se llegó a nuevos récords históricos y, como decíamos, la bolsa europea en particular se disparó un 4% en el entendido que estas acciones monetarias iban a afectarlo positivamente. Obviamente, las mayores subidas han tenido que ver con los sectores que tienen exposición al mercado chino, como son las del lujo, la gran empresa francesa Louis Vuitton, que subió más de un 18% la semana pasada, o las automovilísticas en el caso de BMW o Mercedes-Benz, incluso también para las industriales como puede ser un ArcelorMittal o un Siemens que subieron casi un 10% en la semana. Son subidas bastante espectaculares, pero la pregunta es si es que estas medidas van a ser para tanto y van a tener efectos realmente en la economía y también los mercados financieros. En nuestra opinión, es muy dudoso que estas medidas vayan a sostenerse en un crecimiento sostenible de la economía china. Ya se han demostrado en otros experimentos monetarios como esto en un principio tiene efectos, pero principalmente en el precio de los activos, pero no tanto en el crecimiento económico, sobre todo porque aquí estamos hablando de problemas estructurales profundos y que tienen también mucho que ver con la deuda. En el fondo hay un exceso de deuda mezclada con una burbuja de sobreinversión y se necesitan largos años y medidas estructurales, además del dinero, para poder resolverse. Como decíamos en un principio, el otro gran tema de la semana han sido los resultados de las empresas de semiconductores, sino también por la compra de Intel por parte de Qualcomm. Micron ha subido la semana pasada casi un 20% y ha ido arrastrando a todo el sector. En particular estamos hablando también de Nvidia, que sabemos que es la líder indiscutible, que subió la semana pasada casi un 5%. La pregunta es, ¿han vuelto las tecnológicas al liderazgo con esto? Y sabemos la importancia de las tecnológicas en la subida del conjunto de las bolsas. Y la respuesta es que aún no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque en general las grandes tecnológicas también la semana pasada no tuvieron una gran semana. Hay que esperar, por tanto, cuál va a ser el impacto definitivo de las medidas implementadas en China y también cómo se comportan las tecnológicas, y por eso recomendamos cautela, sobre todo lo que tiene que ver con índices americanos que ya cumplieron un año de subidas ininterrumpidas, han subido un 38% desde el 1 de octubre del año pasado, han seguido marcando máximos históricos y ahora con los conflictos geopolíticos que aún están por ver si van a escalar o no, está
ese manto de incertidumbre que podría afectar a los mercados máximos históricos y que busquen al final cualquier excusa o motivo para poder ajustar las valoraciones.